Bueno, pues gracias por estar aquí, a las que seguís y a los que estáis a través de Internet. Veo una mano levantada, no sé si querrá decir algo, pero vamos a empezar con la siguiente charla, o sea que si acaso luego al final siento si no lo he visto antes. Vamos a comenzar con la presentación de Laura Maillo Palma, ella viene de la Universidad de Málaga. Nos va a presentar Sueño con una danza en la que no aparezco, Buto o la disolución de la identidad. Y bueno, yo te dejo a ti expresarte. Vale, Gracias, Laura. Bueno, pues buenas tardes. Antes de empezar quiero dar las gracias por la invitación, por participar en Formas de Hacer. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque además, de alguna manera, cuando te invitan a un sitio, ¿no?, a hablar de lo que investigas, pues siento que tengo que dar explicaciones, ¿no?, que tengo que dar cuenta, que tengo que compartir lo que estoy haciendo con otras personas. Y bueno, lo agradezco, ¿no? Eso me saca de mi escritorio, me saca de mi ciudad, de mi provincia, incluso me puede sacar de mí. Y como comprobaréis por el tema que quiero proponer, pues me interesan todos los caminos que conducen hacia afuera de una misma, ¿no?, hacia afuera de mí. Así que muchas gracias, Mercedes, por la invitación y por la amabilidad también. Y bueno, gracias también a las personas que estáis aquí escuchando y a las personas que están online. Bueno, yo me dedico a la investigación filosófica y también a la investigación artística. Doy clases de estética y teoría de las artes en la Universidad de Málaga y por tanto pues escribo, leo, pero también bailo, experimento con las sensaciones corporales, con el movimiento. Y bueno, para mí hacer filosofía es hacer arte y viceversa. Bailo pensando y pienso bailando. Por tanto, pues todo lo que hago tiene que ver con un mismo proceso que me atraviesa, ¿no?, multidireccionalmente. El título de la propuesta que traigo pues es Sueño con una danza en la que yo no aparezco, Buto y la disolución de la identidad. ¿Qué es esto del Buto? El Buto es un arte pues que llegó a mi vida, lo conocí hace más o menos una década. Aquí tenía algunas imágenes de algunos butokas de primera generación y bueno, está arriba del todo, el del pelo largo es Hijikata, uno de los... gracias. Pues una de las personas junto a Kazuo Ono, que está justo abajo, pues que fundaron, que inventaron o que descubrieron este arte. También Yoko Ashikawa, que está justo al lado, en la esquina superior derecha, otra bailarina de primera generación. Y abajo tenemos a Imre Zorman, un butoka pues, que actualmente desarrolla su trabajo. Y abajo del todo tenemos ahí a Jonathan Martino, que vive aquí en Madrid, trabaja en Madrid. Y bueno, he aprendido mucho de él. Luego os comentaré algunas cosas. Cuando yo descubrí esta danza, pues encontré algo que de alguna manera ya estaba haciendo, que estaba buscando y que no sabía nombrar hasta entonces, ¿no? Yo empecé haciendo un poco de teatro, hice danza contemporánea y al final pues en el Buto encontré lo que quería hacer a nivel artístico. En Buto el cuerpo toma conciencia de la continua transformación en la que está inmerso y de que siempre estamos como en un intersticio, es decir, en un espacio en medio de las cosas, ¿no? En un espacio en medio de los conceptos dicotómicos, en un devenir, en un proceso de transformación continua. Es una danza, por tanto, de la continua transformación y también me interesa pensarla, y es un poco de lo que vengo a hablar, me gusta pensarla como una danza de la disolución de la identidad. Bueno, llevo unos 5 años más o menos bastante metida en la investigación en el Buto a nivel práctico, bailando sola, también bailando con grupos de personas, interactuando con improvisaciones sonoras. Y como he dicho antes, pues he aprendido mucho de Jonathan Martino, lo tenéis ahí en la imagen, esa persona que tiene así el brazo extendido.
y de su butosofía, que es un término que él acuña, ¿no? Hay una página web, si os interesa investigar sobre su trabajo, se llama butosofía.com. Y bueno, imparte talleres aquí en Madrid y también algunos intensivos en diferentes ciudades de España. Y justo ahora, en mayo, voy a terminar una formación con un grupo de personas, con Jonathan, de 9 meses de duración, con un encuentro mensual. Entonces estoy ahora bastante en la profundización. Y bueno, también he tomado cursos, he aprendido de otros butokas, por ejemplo, de Yoko, una artista que tuve la suerte de encontrar en Los Ángeles, en California. Ella es neoyorquina, de ascendencia japonesa. Y Yuyu Alishina, otra butoka afincada en París. Bueno, pues se trata de una danza experimental, una danza contemporánea, que surge en Japón a finales de los años 50. Y como os he dicho, pues uno de sus fundadores fue Hijikata, Kazuo Ono, y el hijo de Kazuo Ono también, Yoshito Ono. Y en la década de los 90 se extendió internacionalmente y bueno, ahora es un poco más conocida, aunque sigue siendo un arte bastante minoritaria. Bueno, en Madrid hay muchísimo movimiento ahora, precisamente. Es más difícil en otras zonas. No vengo simplemente a hablar de Buto, tampoco a dar muchos datos históricos. Vengo a plantear un problema filosófico, pero quería un poco que supierais también dónde me sitúo. Para mí la teoría y la práctica son una misma, o sea, se confunden, ¿no? Es una misma investigación. Así como la filosofía y el arte también se confunden entre sí para mí. Ahora bien, ¿cuál es el problema que vengo a plantear? Las artes se pueden entender, pueden ser pensadas como modos de hacer, ¿no? O formas de hacer, como sugiere el título de este seminario. Formas o modos de significar, de subjetivar, pueden ser las artes entendidas como vías para la construcción de identidades, para generar narrativas que nos permitan vivir bajo el amparo de eso que llamamos yo, de la seguridad de saber quiénes somos, qué nos define, etc. Es decir, que las artes pueden aportar mucho a la tarea de autofabricación o de cultivo propio o de creación y consolidación de la autoimagen. Eso que llamamos identidad, yo. Voy a utilizar estas palabras un poco como sinónimas, ¿vale? Identidad, yo, sí mismo, autoimagen. Vale, entonces, las artes pueden ayudar a construir identidades, ¿no? Ahora bien, yo me pregunto, ¿quién no está cansado de sí mismo? ¿Quién no está cansada de escuchar la voz del yo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Hay una tendencia hoy a reiterar la importancia de las identidades, ¿no? Como que tengamos una identidad definida de género, política, nacional, o sea, de nacionalidad, que la defendamos y que vivamos en una sociedad inclusiva que acepte todas las identidades, etc. Pero la postura en la que estoy ahora mismo, pues es que pienso que no podemos vivir en una sociedad en la que se acepten múltiples modos de existencia si le damos tanta importancia a las identidades. Creo que hay que aprender a vivir de alguna manera en el territorio de lo incierto, de lo ambiguo, de la no identidad, del no saber. Sloterdijk, filósofo Peter Sloterdijk, en Venir al mundo, venir al lenguaje, que es una transcripción de unas conferencias, pues en la tercera conferencia habla sobre Sócrates y dice que Nietzsche malentendió un poco la postura de Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates fue como el primer racionalista. Nietzsche lo dice en un sentido negativo, ¿no? Y por ello, por ser el primer racionalista, el primer teórico, fue el primer nihilista. Es decir, la primera figura en la historia del pensamiento occidental que niega la vida en pos de la razón. Sin embargo, dice Sloterdijk que Nietzsche se equivoca en ver de esta manera a Sócrates y que Sócrates no era un racionalista ni un nihilista, sino que era un partero.
porque además la madre de Sócrates era partera, o sea, ayudaba a parir. Y Sócrates era un partero filosófico, ¿no? O sea, que te ayudaba a entrar en algo así como un estado mental natalicio, en un estado de no saber, como cuando un bebé aún no ha adquirido el lenguaje verbal, no tiene tantas representaciones, tantas ideas fijas, etc. Leo una cita de Sloterdijk en la que habla sobre Sócrates. Dice, su objetivo no es otro que conducir a los interlocutores del diálogo al espacio iluminado de un claro y omnicomprensivo no saber, y llevarlos a darse cuenta de los insostenibles y superfluas que son todas las opiniones que han encontrado. Bueno, pues mi investigación en estos momentos se dirige hacia ese espacio de no saber, donde darse cuenta de lo superflua, usando las palabras de Sloterdijk, que es la opinión que yo pueda tener de mí misma, y lo superfluo que puede ser el problema de la identidad o de las subjetividades, a pesar de todos los conflictos y violencias que suscitan o que generan. Sueño con una danza en la que yo no aparezco, en la que no tengo identidad, porque busco de alguna manera con la filosofía y con la danza buto una salida por donde se cuele como el apego que siento hacia el concepto que tengo de mí misma. Que siempre esos conceptos que tenemos de nosotros mismos, eso que llamamos yo, es siempre algo parcial, insuficiente, incompleto, porque no somos inmutables ni estables. Entonces, os decía que las artes pueden ayudar a construir identidades, a construir una imagen de uno mismo. Pero ¿es posible performar la disolución del yo? No prometo ninguna respuesta tampoco, es algo que estoy buscando. Entonces, voy a plantear dos conceptos de una forma bastante simple. El primero sería el de autopoiesis. Con autopoiesis, pues me refiero a la producción del yo, la producción de sí mismo, la producción de sí. Como he dicho antes, voy a usar como sinónimos palabras como identidad, yo, sí mismo, subjetividad, autoimagen, e incluso hay un término de Pascal Quignard, de un filósofo francés, que por cierto ha colaborado con una bailarina de buto que se llama Carlota Ikeda, utiliza el concepto de la biografía. La biografía como el relato que construimos sobre nosotros mismos, ¿no? Y nos define. Por lo tanto, como la construcción también de la identidad, ¿no? La construcción de la biografía. Bueno, esto lo desarrolla en una publicación que se llama La vida no es una biografía. Entonces, el yo, la identidad, la biografía son cosas que se producen, son poéticas. El término griego poiesis significa hacer o producir, por tanto la autopoiesis sería la autoproducción, el hacerse a sí mismo, tal y como se hace o se produce una obra de arte. Sería algo así como la poética del yo. O una investigadora alemana que se llama Erika Fischer-Lichte, que tiene un libro titulado Estética de lo performativo, nos habla de la autopoiesis como un sistema que se reorganiza a sí mismo. Entonces, yo entiendo la autopoiesis como la autoproducción del yo, la producción del sujeto, siempre en relación con un exterior en el que se dan unas normas reguladoras de tales poéticas. Nietzsche, en la obra temprana del origen de la tragedia, expone la proposición de que la existencia se justifica en el nivel estético. Es decir, no hay ningún ser detrás del hacer. Desde Nietzsche, el arte se puede entender como la tarea de hacerse a uno mismo. Sobre esto, de hecho, investiga
mi antiguo director de tesis, el profesor Luis Puelles de Romero, que es catedrático de Estética de la Universidad de Málaga, y justamente hace un mes o 2 meses estuvo teorizando sobre esta idea de la autopoiesis en un ciclo de conferencias a propósito de una exposición de Sophie Coll, de una artista francesa, en el Centro Pompidou de Málaga. Y bueno, ahí nos decía que, pues que según Nietzsche y toda esta idea de la autopoiesis, no hay una sustancia, no hay un sustrato bajo el sujeto. El arte fabrica yoes, fabrica el yo, ¿no? Y esto, por eso la vida se puede entender como una obra de arte. Y el sujeto, pues se puede entender así como una construcción, casi arbitraria. Bien, ahora este concepto de autopoiesis lo quiero vincular con el concepto de performatividad. Lo performativo, como lo formuló Austin en su teoría de los actos de habla a principios de los años 60, conecta las significaciones con las acciones. Decir algo es hacer algo. Y también hacer algo es decir algo. Las identidades, los sujetos, se fabrican a sí mismos mediante acciones que instauran significaciones. O sea, las acciones instauran las propias identidades de los individuos. También mediante la palabra, los discursos y la escritura, que también se pueden entender como actos. Y por otro lado, el concepto de autopoiesis también se vincula con lo performativo porque se puede entender este proceso de autopoiesis, de creación del yo o de construcción del yo, como un proceso análogo a un proceso artístico performativo. Es decir, las identidades se sostienen sobre la performance que realizamos día a día, con la que seguimos fabricando y manteniendo a este personaje, esto que llamamos sujeto, que llamamos mi identidad, eso que llamo yo, eso que llamo mi biografía. Ser alguien, tener una identidad, es algo que se hace, y se hace además frente a la mirada de los otros. Y la mirada de los otros también constituye tu subjetividad, como en una realización escénica. Por tanto, que uno se haga a sí mismo no significa que lo haga en un contexto aislado. Siempre uno es fabricado también por los demás y por las instituciones, que a su vez también son construcciones humanas. Todo esto me hacía que recordase una metáfora que utiliza Nietzsche. No sé por qué, yo tampoco soy una gran estudiosa de Nietzsche, pero lo estoy mencionando mucho hoy. Tiene una metáfora muy bonita en un texto cortito que se llama sobre el sentido, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahí habla de la imagen de una catedral construida con telaraña, o sea, una catedral de telarañas sobre el mar. Así de fuerte, porque el hilo de la araña es muy fuerte, así de fuertes son nuestras construcciones, pero también así de frágiles son nuestras construcciones, ¿no? Bueno, un filósofo también que habla sobre identidad, sobre la construcción performática de la subjetividad del yo, es Foucault. Foucault nos dice que hay unas técnicas del yo, que el yo es el resultado de una aplicación de unas técnicas, de unas operaciones. En Tecnologías del yo nos habla pues de 4 tipos principales de tecnologías y la cuarta de ellas, es la que me interesa, es la de las tecnologías del yo, que permite a los individuos, bueno, leo la cita, permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar
cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Es decir, hay unas técnicas de construcción del yo o de modificación del yo. Si el yo se modifica, pues es porque es algo que es performativo, ¿no? O sea, es algo que se hace y se construye y se puede también modificar. En otro texto, en la hermenéutica del sujeto, Foucault habla también del cuidado de sí. El cuidado de sí tiene que ver con que, bueno, según Foucault, a partir de textos clásicos, desde la antigüedad griega hasta el cristianismo medieval, pasando por el periodo helenístico, pues nos dice que ha sido más importante el cuidar de sí, el cuidado de sí, que el conocimiento de sí. Es decir, que no hay una esencia bajo el sujeto que el sujeto tenga que conocer, sino que mediante una serie de técnicas, de entrenamientos, de conductas, de ejercicios, el sujeto se convierte en alguien, se convierte en yo, se convierte en un sujeto, en definitiva. El problema que pienso que no es tenido en cuenta por el ideal nietzscheano del artista como único creador endiosado de su obra de arte, que es su propia vida o su propia existencia, es que la identidad es construida también por otros y por otras, en el seno de un entramado de relaciones de poder. Es decir, que la identidad no solo es determinada por la voluntad de poder, sino que involucra a muchos participantes. Construimos nuestra identidad a la vez que somos constituidos por otros. Judith Butler entiende las categorías identitarias como el efecto, cito, de instituciones, prácticas y discursos con múltiples y difusos puntos de origen. Y también Foucault, en El sujeto y el poder, nos habla de 3 modos de objetivación, y el tercer modo, que también me interesa, es aquel según el cual un ser humano se convierte a sí mismo o a sí misma en sujeto. Está entendiendo el convertirse en sujeto como un modo de objetivación. Tanto Foucault como Butler entienden entonces la subjetividad como una sujeción. Y así es como lo estoy viendo, lo estoy entendiendo para hablaros de este tema, de la disolución de la identidad. Pues que la identidad es una sujeción. Es algo a lo que te sometes, a la vez que es algo de cuya producción participas. Pero tienes que someterte para ser un sujeto, te sometes a la subjetivación, que además para Foucault es una forma de objetivación. Otra cuestión también, apoyándonos en Butler, en Judith Butler, es que las identidades, a pesar de que las entendamos como construida, performativa, se naturalizan. Es decir, que vivimos bajo la ilusión de que las identidades son algo pues que en realidad son naturales, que nacemos con ellas, que no cambian, como si hubiese una esencia eterna y verdadera. Y esa ilusión nos sujeta, es decir, nos limita, nos sometemos a ella. Esto también conecta, aunque parece un territorio que en principio no tendría mucho que ver, a mí me conecta con filosofías orientales, ¿no? Con filosofías budistas o de la tradición Vedanta, del yoga, desde las cuales se entiende que el yo es una ilusión, ¿no? Eso que llaman en India o que llaman los budistas maya, es la ilusión que nos sujeta, ¿no? Y nuestra identidad, nuestro yo, es también una ilusión que habría que trascender para encontrar algo parecido a una liberación. Bueno, Judith Butler, como ya sabréis, pues habla también sobre identidades de género. Y esto que llamamos teoría queer, pues creo que tiene que ver con que el género es performativo, pero naturalizamos las identidades de género, ¿no? Como si tuviésemos que ser naturalmente de una manera,
comportarnos de una manera porque hemos nacido con una identidad determinada. Bueno, entonces, desde las nociones de autopoiesis y de performatividad, y desde esta idea de la subjetividad o la identidad como una forma de sujeción, de estar sujetos, llego a la conclusión de que el yo se constituye a sí mismo mediante actos, pero también es creado por los dispositivos culturales, lingüísticos, etcétera, a los que sus actos son relativos. Entonces, podemos jugar con los roles, podemos jugar con las identidades disponibles. Otras posibilidades pues tienen que ver con la construcción de otras identidades, de subjetividades alternas, transgresoras, con respecto a las subjetividades normativas o normales. Pero lo que me interesa más es pensar en disolver la identidad y escapar de esta dialéctica de sometimiento-resistencia. Me surgía la pregunta, ¿qué mayor modo de subjetividad emancipadora que la disolución de la propia subjetividad como máxima emancipación? ¿Es esto posible? El propio Foucault decía que la revelación de sí es al mismo tiempo destrucción de sí. O sea, podemos construir el yo, podemos construir identidades y podemos también destruirlas o disolverlas o trascenderlas. Pascal Quignard habla de liberar a la vida de la exigencia de tener que ser significada. Y utiliza un término que se llama, que es significio, ¿no? Como de sacrificio y de significación. Sería como todo lo que perdemos, todo lo que sacrificamos al significar. ¿Cuánto de la vida nos perdemos al significarla? Y bueno, la vida se significa, hay una parte que se sacrifica cuando estamos en el yo. Desde hace muchos años me ha interesado también la filosofía deleuziana, porque de alguna manera tiene que ver con todo esto que estoy comentando. En su momento me interesaba más el tema de la animalidad y del devenir animal, pero bueno, en definitiva eso lleva también a lo mismo, a la disolución del sujeto. Deleuze y Guattari proponen dessubjetivarnos para que la conciencia deje de ser su propio doble y se convierta en una experimentación de vida. Ya conoceréis pues algunos conceptos que utilizan, como el de devenir, ¿no? Devenir molecular, devenir multiplicidad, la imagen del rizoma. Todo esto creo que tiene que ver también con disolver la identidad o con cómo estoy entendiendo esta idea, ¿no? De disolver la identidad. Me interesan entonces las prácticas filosóficas y artísticas como formas de deshacer. Fue también la idea un poco, ¿no? que me vino ante esta invitación, ¿no? Y el título del seminario, Formas de hacer, pues últimamente estoy pensando sobre todo en formas de deshacer, como modo de liberar la vida, de liberar las experiencias, de la exigencia de tener que ser significadas, entendiendo el tener que ser significadas como definidas, limitadas, identificadas, fijadas, atrapadas en el yo. La danza Butto es una forma de deshacer, o puede ser entendida como una forma de deshacer, que además deshace formas. Las formas, por ejemplo, que tradicionalmente se han llamado bellas, en busca de otras cosas menos bellas o de encontrar la belleza en otros lugares, como por ejemplo el llanto y la sangre de un bebé recién nacido. No es bello, por lo menos según la categoría tradicional de belleza, pero sí es fascinante, ¿no? O está lleno de vida, o sea, el nacimiento de un bebé. La danza Butto, según como la pienso y la practico, tiene el objetivo de disolver la identidad, de estar en el ejercicio de trascender también eso que llamamos ego, como una práctica de meditación o de entrenamiento somático y mental en el que se ejercita la concentración, el no ejercer control
sobre lo que sucede y intentando no reforzar la dependencia que tenemos en relación a nuestra autoimagen, al concepto que tenemos del yo, a nuestra identidad. Quizá una de las diferencias que pueda haber entre el Buto y, por ejemplo, la meditación, pues es que en el Buto se utiliza también la exposición. O sea, es un arte también que, o sea, es un arte escénica, ¿no? En la cual te expones al juicio ajeno. Y esa también es una forma de lidiar y de disolver con la identidad. O sea, de lidiar con la identidad y de disolverla. Aunque también, por ejemplo, la práctica del yoga, ¿no? Por ejemplo, en un espacio en el que se practican asanas de yoga con otras personas, también estás expuesta o expuesto. Y también estás trabajando ahí en ese sentido tu relación con tu propia autoimagen y con el concepto que tienes de ti y de los demás. Perdón, voy a beber un poco de agua. Hijikata, Tatsumi Hijikata, que junto al hijo de Kazuo Ono, Yoshito Ono, performó en 1959 la primera pieza que se considera de Buto, que se llamó Kinjiki, usando el título de una novela de Mishima. Pues Hijikata estuvo muy interesado en figuras europeas como Antonin Artaud, que es una figura pues, que me ha interesado mucho y la he investigado bastante. También, por cierto, los primeros butokas tuvieron influencia de las corrientes contemporáneas de danza europea, como por ejemplo de la bailarina expresionista alemana Mary Wigman. Bueno, pues, bueno, y también añado un pequeño paréntesis, el buto, aunque nace en Japón, nace en contacto y en diálogo con pues, las corrientes artísticas europeas, ¿no? Es un arte que desde sus inicios está transgrediendo fronteras o cruzando fronteras. Bueno, pues a Hijikata le interesó Artaud y también el teatro de la crueldad. Tiene que ver con buscar un estado de transgresión de los límites del control racional sobre lo que se percibe, sobre la percepción de la realidad. O sea, también tiene que ver con esta idea de disolver la identidad. La danza Buto provoca una fusión empática con el entorno. Kazuo Ono, por ejemplo, pretendía que sus estudiantes se proyectasen más allá de la solidez del ego. Esto lo cuenta una investigadora que se llama Sondra Freigli en un texto, Buto, Metamorphic Dance and Global Alchemy. Y bueno, también, por ejemplo, el uso de la ceniza o de pigmentos blanquecinos que se utiliza en el cuerpo, no siempre, ¿no? Pero hay una imagen muy típica del bailarín de Buto con el cuerpo como blanco, lleno de ceniza. En las imágenes se puede ver. También se puede entender como un modo de desidentificación, de renuncia a las limitaciones de la individualización. Una forma, como diría Pascal Quignard, de desidentificar, de mostrar un cuerpo pues ascético, que trasciende la identidad, etc. Te quedan 5 minutos. Vale, gracias. También se experimenta en Buto con la androginia, con abandonar las categorías tradicionales de lo masculino y lo femenino. Eso está también en Hijikata y en Kazuo Ono. Bueno, entonces, ¿es posible performar la disolución del yo? Eso es lo que estoy investigando. Me estoy entrenando en el vértigo del no saber, en la pregunta, en la disolución del yo mediante la pregunta. No solo preguntas formuladas mediante palabras, sino también mediante la danza. Y bueno, estos meses que además estoy en esta formación de Buto, pues estoy aprendiendo a bailar desde el cuerpo que el yo no entiende, aprendiendo a estar presente para vaciarme y también a estar en un mundo común, en el espacio del nosotros, entre nosotros.
Hay un texto de Jacques-Luc Nancy que se llama Ser singular plural, en el que dice: todo pasa entonces entre nosotros. Para percibir ese lugar, para poder estar entre nosotros, entendiendo además nosotros no solo como el mundo humano, como nosotros los humanos, sino el nosotros mucho más amplio, ¿no?, que involucra a otras fuerzas y a otros seres, pues para estar ahí hay que desidentificarse de la propia subjetividad, de lo que me sujeta. Se trata de encontrar la danza de una fuerza anónima. No soy yo la que baila, es una fuerza anónima la que baila. El buto aparece entonces cuando el yo deja de sujetar el cuerpo o cuando intenta dejar de sujetarlo. Muchas veces cuando bailo buto lo que siento es que estoy en el esfuerzo de que el yo no sujete el cuerpo. Y bueno, hay un salto de fe en esta investigación, ¿no? Y bailando buto hay un salto de fe en el sentido de que salto porque creo que el vacío no tiene que ser tan malo, que a lo mejor puede ser algo parecido a experimentar cierta liberación, entendiendo la libertad no tanto como poder elegir entre opciones, sino como no tener que elegir, como una aceptación del vacío y una aceptación del no saber. Y para dar este salto, pues se utiliza las sensaciones, la imaginación, la respiración y el diálogo con la gravedad. Bueno, pues sueño con una danza en la que yo no aparezco, danzo en este sueño, para poder quizá disolver mi identidad. Y bueno, esto es lo que quería compartir. Pues invitar a que pongamos atención en aquello que está normalmente eclipsado por el yo. Y que pensemos en formas de hacer un camino que nos lleve a deshacernos, a convertirnos en siluetas borrosas, como podéis ver en estas imágenes de una improvisación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues tenemos entre 10 y 15 minutos para preguntas, si queréis. Sí, nada, muchas gracias, porque muy interesante. Yo tuve hace muchos años relación con el buto porque un chico que había estado varios años con Kazuo Ono, bueno, de hecho muchos años estuvo allí y trabajamos durante un tiempo en su TFM y luego por derivas no empezó la tesis y no pudo continuar, ¿no? Y me preocupó mucho lo importante que era el buto como forma de pensar filosóficamente, no como danza, que yo no lo practico. Y tiene mucho que ver, claro, con todo lo que has estado contando, que es muy interesante. Mi pregunta era más bien en una línea que se plantea Judy Butler en La vida psíquica del poder, en la que ella trabaja con toda esta línea, pero lo trabaja con una cierta distancia cuando se enfrenta tanto a Hegel como a Foucault, pero sobre todo a Foucault. Ella dice, bueno, todo poder lo notamos porque hay cierta resistencia. Pero claro, ¿de dónde viene esa resistencia? Si tú te has disuelto, ahí no hay resistencia. Es decir, si tú te has disuelto como azúcar en el agua, ahí ya no encuentras rugosidades, ya no hay forma. Donde encuentras formas de exploración es justo en una frontera donde el poder y la resistencia chocan. Y esto tiene que ver con un poco con la corporalidad de la danza, en este caso del buto. Tú puedes disolverte, pero tu cuerpo tiene resistencias. Es decir, puedes decir, voy a danzar una mariposa o voy a ser una silla, pero tu cuerpo no es una silla. Tú puedes danzar una silla, pero tu cuerpo está hecha de músculos y de esqueletos. Y esta es mi pregunta. Es decir, en toda esta línea de disolución del yo, hay los límites de lo que es el cuerpo y hay los límites de lo que es lo que llamamos agencia, que es las formas de resistencia, y de lo que llamamos también narrativas y relatos.
Es decir, que tú tienes memoria y tienes proyecciones al futuro. Un poco con esas formas en las que me parece que son maneras de resistencia a la disolución, ¿no? No sé cómo lo ves este tipo de objeciones, ¿no? Porque si no, ¿cómo distingues entre lo que es danzar y lo que es agitarse? Tú te puedes agitar, pero hay algo en la danza que tiene que ver con vencer las resistencias, bueno, un poco por ahí. Vale. Bueno, con eso de cómo distingo danzar de agitarse, ahora mismo estoy haciendo buto también. Simplemente sintiendo mi esqueleto. Sí, es muy compleja la cuestión. Yo entiendo el tema de la disolución de la identidad, de la disolución del yo, como un estado mental, como un estado de conciencia temporal. No es que mi cuerpo físicamente se convierta en una silla, es que no hay separación entre la silla y yo en ese estado. O sea, tiene mucho que ver con cómo se plantea desde ciertas filosofías orientales también pues eso, no habría como una disociación entre sujeto y objeto. Se trata de entrar en un estado de conciencia en el que no se percibe esa separación y por lo tanto no se percibe esa resistencia. Pero por supuesto es también un estado temporal. Y cuando bailas, pues entras y sales de ese estado y pasan más cosas, ¿no? Y también hay sensaciones de resistencia. Bueno, no sé si con esto te... Es muy intrigante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Bueno, te voy a hacer preguntas un poco tontas, yo qué sé. Bueno, me acuerdo mucho del yoga, muchísimo, cuando hablas y también de las resistencias y todo eso. También, bueno, lo que decías de Deleuze, ¿no? La desterritorialización y la reterritorialización, al final es eso, es buscar esa, ¿no? Esa salida del territorio y me ha parecido también como, me recordaba mucho a la mística, ¿no? O sea, al final... ¿A la qué, perdón? A la mística, o sea, bueno, cuando has hablado del salto de fe ya ha sido como, bueno, te iba a preguntar, o sea, ¿tú tienes una experiencia que se podría llamar de lo sagrado? O, bueno, una experiencia sagrada, no sé si, bueno. Y bueno, la pregunta de si hay conciencia en esa desidentificación, que creo que ya has respondido, ¿no? Que sí que habría una conciencia, pero a lo mejor una conciencia transformada o no sé. Mira, te contesto también con algo también que plantean Deleuze y Guattari, ¿no? De que aunque dicen no hay sujetos, siguen utilizando sus nombres, aunque sabemos que el sol no sale de la montaña y sabemos que funciona de otra manera, decimos el sol sale y el sol se pone. Es como se conservan ciertos grados de subjetividad por un carácter práctico. No sé si con eso te contesto. Y bueno, el tema de lo sagrado, pues no sé, o sea, si entendemos pues una experiencia mística como ese estado de conciencia en el cual estoy en como lo que decía antes de que no hay separación entre el sujeto y el objeto y estoy en comunión, en comunicación con el todo, pues sí puede tener relación. Luego el tema del concepto de lo sagrado, no sé hasta qué punto, porque también sagrado, pues creo que tiene que ver con algo que no se puede tocar, ¿no? Algo sagrado es algo que no se puede tocar, y eso también tiene que ver con la prohibición y con la permisividad. Y bueno, ahí entramos ya en otro tema. Pero bueno, una cosita, sí que en mi tesis doctoral, que tenía que ver con artes performativas en general, bueno, sobre las artes experimentales de los 60-70, performance, danza y teatro, un poco lo que estaba pasando ahí con la experimentación performativa, sí que hay una parte en la que hablo sobre las poéticas de lo sagrado y de lo sacrílego.
¿no? Y todo lo que se ha experimentado también con la idea del arte como una forma de sacrilegio, ¿no? Pero esto también tiene que ver pues con toda nuestra tradición cultural cristiana y cómo esa simbología también pues se ha utilizado en todas estas prácticas de experimentación, un poco también de forma transgresora. Si te interesa eso, pues. Primero de todo, darte las gracias por la presentación porque me ha parecido súper interesante y además es una danza que no conocía y que ahora tengo muchísimas ganas de curiosear. Pues si eres de aquí, te recomiendo cursos luego. Vale, y también soy de Málaga, así que te preguntaré. Pues en Málaga voy a impartir yo uno, así que ya te lo diré. Genial. Pero tengo la duda de, porque también he practicado danza desde la infancia y he practicado blues fusión, contact, y me pongo a pensar en cómo cuando bailas eres tan consciente de tu propio cuerpo y del espacio que ocupas y el espacio que ocupan los otros y cómo vas relacionándote con tu entorno, cómo consigues una disolución del yo sin entender que tú como cuerpo no te puedes disociar de él, como que no puedes diluir esa parte de... ¿Por qué no? Pero te refieres a una... o sea, te refieres a físicamente, muscularmente. Es que es como... tiene que ver con ese estado mental del que hablaba, en el cual los límites de tu cuerpo no están aquí, ¿no? El cuerpo está extendido. Luego también hay mucha gente que hace buto que también practica contact, ¿no? Y bueno, yo algo he hecho también. Y bueno, yo creo que es que se entiende de forma intuitiva cuando bailas. Es simplemente estar en relación. O sea, te puedes disolver al ser consciente de que estás en relación, en un tejido, que tú no existes como una entidad aislada. Es como el concepto, voy a hablar también del concepto de vacío. En una época que viví en una comunidad en la cual se hacían prácticas pues, que tenían que ver con prácticas tradicionales budistas y también hinduistas, había un poco de mezcla ahí, hacíamos una meditación con un fuego y era meditar mirando el fuego. Y también se hablaba un poco, ¿no? Y entonces se explicaba el concepto de vacío hablando de la relación de unas cosas con otras. Es decir, el fuego no es una entidad que exista por sí misma como una sustancia, pues eso, que existe por sí misma porque existe, porque hay fuego, o sea, porque hay madera y hay oxígeno, ¿no? Y si sigues ese recorrido, pues al final todo está en relación con algo. Por tanto, no hay nada que exista de forma aislada. Y en ese sentido, o sea, al tener conciencia de eso es cuando se disuelve el yo, o por lo menos es lo que estoy practicando. Tampoco esto es algo, una verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, haciendo contact o buto, mira, una de las prácticas, por ejemplo, que a mí me hacen salir de mí, es una técnica que se llama el passing through. No sé si conoces a David Zambrano, que es un bailarín, busca lo que te va a interesar. También Jonathan Martino, en las prácticas de buto, utilizamos esa técnica del passing through, que consiste en recorrer el espacio y como en atravesar el espacio y dejar que el espacio y otros cuerpos te atraviesen a ti. Y entonces entra en una especie de estado meditativo en movimiento, en el cual simplemente sientes que estás trascendiendo. Que no significa que todo sea una masa homogénea, pero sí que todo está en relación entre sí. Nada. Bueno, es un poco lo mismo que la misma idea que de Fernando y por allá, bueno, no sé si, bueno, que claro, o sea, es como, jolín, pero ¿dónde está la materialidad? ¿No? O sea, una visión del yo muy alejada de una visión más materialista, en el sentido más puro materialista de eso del cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? O sea, claro, tú te trasciendes a ti misma, pero joder, pero el cuerpo, o sea, tu cuerpo está ahí. Yo ahí sí que veo, me cuesta, eso es lo que me cuesta, digamos, en ese sentido. Y claro, y pensaba, cuando hablabas de Deleuze y tal, esta palabra nunca me sale, desterritorialización,
me sale Braidotti, los sujetos nómadas, que me parece interesante. Claro, no es la disolución del sujeto. Claro, a mí me parece la disolución del sujeto imposible. Y ahí es ella, desde Deleuze y Guattari y toda esa filosofía, reivindica el cuerpo en su dimensión material más pura, digamos, de Spinoza. O sea, no sé, claro, bueno, porque quiero decir que simplemente un comentario de Holling, que me parece muy difícil eso de superar los límites corporales, y me recuerda un poco también, bueno, a lo que yo creo que se puede hacer bueno, da igual, que ahí me iba a ir a otro sitio ya. Es que, claro, es también la idea de que mi cuerpo no es yo. O sea, mi cuerpo no es yo y mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo es el resultado de un devenir material también, que tiene una genética que viene de atrás de mis ancestros, ¿no? En el buto también se baila con tu ancestro, y tu ancestro no es solo algo imaginario, sino algo que está en tu fisicidad. O sea, incluso a nivel físico, el cuerpo no es algo aislado, ¿no? Como decía antes. Y también el hecho de sentir que tu propia carne se disuelve depende de tu percepción. Se puede sentir eso. No significa que sea algo que no sea pasajero, pero es que todo es pasajero constantemente. No sé si hay más preguntas. Voy a aprovechar yo para hacer un inciso, que son dudas que tengo. Porque es que estás todo el rato hablando de dejar de ser, o sea, ser consciente para desmaterializarte, y todo el rato ser consciente y la consciencia. Entonces, estás hablando primero también de cómo nos construimos identitariamente, y que lo hacemos a través de nuestros actos, de performatividad, que no hay una esencia, sino que actuamos, ¿no? Pero entonces esa conciencia, ¿de dónde viene? Porque si tenemos que dejar, o sea, tenemos que ser conscientes de dejar de ser, es que ya somos conscientes de ser, ¿no? Entonces es una cosa que ya nos viene de alguna manera por naturaleza o por esencia, y luego tenemos que ser conscientes para deshacer, o es que primero hacemos conscientemente y luego tenemos que ser conscientes para deshacer. Porque hay un problema identitario, a mí, no sé, no me queda muy, muy claro. Cuando hablo de ser consciente es simplemente percibir. Y no creo que haya una esencia, una naturaleza debajo de todos esos actos, pero sí una percepción. Sí, pero percibir, ¿de qué manera? Porque percibimos desde que nacemos. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que ser conscientes para deshacer? O sea, percibir de un modo concreto, ser consciente, o sea, percibir el carácter ficticio de fabricación, bueno, ficticio, el carácter performativo de aquello que creemos que somos. Pero no es que detrás haya una naturaleza, detrás está la propia conciencia, que es simplemente la percepción, que creo que está más allá del individuo. Como que si dijese que postulo la existencia de algo, es algo así como una conciencia colectiva o compartida. O sea, que esa esencia sería una esencia colectiva o compartida, pero sí que habría una esencia. Una conciencia, pero una conciencia no lo entiendo como una esencia. Lo entiendo como simplemente la percepción de algo que se despliega pero que no es inmutable. Vale, gracias. Pero bueno, tampoco... O sea, sigo buscándolo y pensándolo. Esas preguntas, de hecho, son a las que en estos métodos, por ejemplo, de imitación, como el que he contado del fuego, es la pregunta a la que se llega, ¿no? Es como, vale, pero entonces, ¿quién es el observador? ¿No? ¿Quién percibe? Entonces, ¿hay una conciencia? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a las dos por asistir, ha sido súper interesante, y muchísimas gracias a los participantes presenciales y online también, y siento si no ha habido más oportunidad de participar de manera online, porque he visto alguna mano levantada, pero eran durante las charlas y les he tenido que decir que no, pero que todo el mundo está muy interesado. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.